Nos bendiga Dios en este hermoso día, un día más con vida en la faz de la tierra. Gracias por todas las cosas que nos ha brindado, que nos ha dado el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que me brinda de estar en estos medios para traer una reflexión más de tu palabra. Bendice a todos aquellos que pueden ver y escuchar. Edifica, oh Dios, trae bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, de la siguiente manera: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y quiero en esta reflexión hablar un poco sobre la experiencia en la oración o la experiencia de la oración. Pero la importancia que tiene la oración. Y la oración fue usada en el Antiguo Testamento por hombres de Dios. Abraham, ese gran amigo de Dios, oró al Señor intercediendo por Sodoma y por Gomorra para que no fuera destruida. Pero los discípulos le preguntaron al Señor, le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y la oración fue establecida por el Señor para poder nosotros comunicarnos con Dios, hablar con Él. Tiene que existir un medio para poder hablar con Dios. Dios no nos ha dejado así a la intemperie, indefenso, sin nada, desvalido. No nos ha dejado el Señor. Nos has dado la oración y es el instrumento que hay. Estoy utilizando ese término. Es el medio establecido por Dios para hablar con Él. La oración es de suma importancia. Y en la Biblia hay una galería de hombres y mujeres con una experiencia extraordinaria de lo que es la oración. La oración dirigida al Dios Altísimo. La oración dirigida al Dios Altísimo. Y uno se pregunta, ¿qué es oración? Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, por alguna razón ellos le hicieron esta petición al Señor, pero era que ellos veían al Maestro dando el ejemplo, orando, nunca pecó, sin pecado, de un testimonio intachable del Señor, y ellos le pidieron al Señor que le enseñara a orar, y está la famosa y mundialmente conocida oración el Padre Nuestro, con un contenido sustancial, un contenido lleno de sustancias espirituales, de sustancias para la vida del ser humano en la faz de la tierra. Si la gente practicara el Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñó, el mundo fuera diferente, el mundo viviera diferente, el mundo fuera distinto. Pero solamente se repite, se aprende de memoria, se dice, pero está ahí establecida y está la oración. ¿Qué es oración?
¿Cómo se define la oración? Alguien dijo que la oración es la acción de dirigirse al Dios Altísimo Todopoderoso en actitud de adoración, de humillación, para hablar con Él, expresarle a Él todas nuestras situaciones, interceder por otros. La oración es la acción de dirigirse a Dios. La oración conlleva, cuando nos dirigimos a Dios, devoción, confianza, respeto y dependencia de aquel a quien dirigimos nuestra oración, que es el Dios Jehová, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, la Trinidad, que son uno solo, tres en uno, un mismo sentir, una misma voluntad, pero ese es otro punto del que hablaremos en otra oportunidad que Dios nos permita. Pero la oración es de vital importancia. Cristo sabía que los cristianos, los creyentes de la iglesia que Él desveló y reveló a los discípulos, a Pedro, en la confesión que hizo Pedro, iba a tener luchas, que el infierno iba a luchar en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. Por lo tanto, tenía que existir algún medio para poder nosotros depender de Dios, hablar con Dios y expresarle a Dios nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras situaciones. Y aparte de la oración está la palabra de Dios, está la fe, pero hoy queremos hablar de la oración. Alguien dijo en una manera simple y sencilla que orar es hablar con Dios, que orar es dirigirse a Dios, que orar es rendirse y hablarle a Dios todas nuestras situaciones como seres humanos que somos, con debilidades y flaqueza. La oración conlleva devoción, confianza. Tenemos que confiar a quien nosotros oramos, confiar en Dios, porque Dios nunca ha fallado. Y Dios contesta las oraciones. Dentro de esta galería de héroes que hay en la Biblia, hombres que sus oraciones fueron contestadas, que tuvieron experiencia de lo que es la oración. Y en la época actual, en esta época moderna en que vivimos, todavía la oración sigue siendo efectiva cuando va dirigida al Dios creador del universo, a Jesucristo, nuestro Salvador, porque en Él está todo el poder. Y el apóstol San Pablo nos aconseja y nos dice: orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? Sin descanso, sin desmayar, sin interrupciones, que nos mantengamos orando. Aunque usted no vea los resultados de inmediato, pero las oraciones no caen al vacío. Eso es lo que el enemigo de la justicia quiere hacerte creer, de que tus oraciones Dios no la contesta. Él sabe que Dios la escucha y hay un libro de registro de las oraciones. Dios, nuestras oraciones no caen al vacío. Hay otras definiciones sobre la oración, muchísimas definiciones: pedir, solicitar, rogar, suplicar,
implorar, buscar, inquirir, instar con ruego. Hay tanta, pero es una sola. Todas estas definiciones están encerradas en lo que nosotros llamamos oración. Y hay un día mundial declarado como el Día Mundial de la Oración. Y yo siempre he preguntado, ¿oración a quién? Porque la oración en sí, sin tener quien la respalde, sin tener quien la conteste, la oración es vacía, es hueca. Entonces, han declarado el Día Mundial de la Oración, pero nunca ponen, nunca dicen a quién. Debieran con responsabilidad de decir, declaramos el Día Mundial de la Oración al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que es un Dios de misericordia y que tiene misericordia de nosotros. Pero nunca lo hacen. Todos los cristianos, los creyentes en el Señor, que han recibido a Jesucristo como su Salvador, tenemos una necesidad de orar. Si usted puede entender una necesidad, cuando necesita de algo, cuando tiene que depender de algo, cuando es de vital importancia que usted utilice ese algo, y ese algo se llama oración. Todos tenemos necesidad de orar, y la Biblia hace énfasis en la oración. Y Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, le dice, orar sin cesar. No es una opción, sino es imperativo, es una ordenanza para nuestro propio beneficio. Hoy día se celebran muchas actividades en las iglesias evangélicas en todas partes del mundo. Se celebran muchas actividades y muchas veces condenan las actividades. Y no podemos, porque los seres humanos somos interactivos, interactuamos unos con otros y tenemos que predicar, hay que preparar los mensajes, las literaturas, todas las cosas por las cuales predicamos este evangelio glorioso. Tenemos que hacerlo llegar. Entonces se realizan actividades para propagar la palabra. Pero estas actividades, para que sean efectivas, tienen que tener el respaldo de Dios, primero. Segundo, estas actividades, todas las que se realicen, tienen que ir respaldadas por la oración. Hablar con Dios, encomendarla a Dios, ponerla en las manos de Dios. Entonces, toda actividad que se desarrolla, primero hay que orar, presentársela a Dios, ponerla en las manos de Dios para contar con el respaldo de Dios. Esto es de vital importancia. No es una opción orar, sino una ordenanza para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Yo siempre he dicho que orar es un trabajo. Y muchas personas, llamados cristianos, no les gusta orar. Y si orar es todo lo que describí anteriormente, y es hablar con Dios, y a usted no le gusta orar, entonces usted no le gusta dialogar con Dios, no le gusta hablar con su Salvador, no le gusta pasar momentos de intimidad, momentos de soledad en la presencia de Dios. No quiere estar al lado del Señor, porque a través de la oración. Entonces, mucha gente dice, no, yo estoy en la presencia de Dios cuando yo adore. Y yo le digo,
dedíquese a adorar y no ore para ver qué pasa. Porque está implicada en la oración, la adoración también, y lo vamos a ver en el desarrollo de la reflexión que estoy exponiendo en este momento. Primera de Crónicas 16:11, la Biblia dice: buscad a Dios, a Jehová Dios, y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces esto concuerda con lo que dice Pablo: orad sin cesar. Hay que buscar el rostro de Dios y su poder continuamente. Cuando oramos es para nuestro propio beneficio. Dios quiere oírte, Dios quiere hablar contigo. Hace tiempo que tu voz no se oye en el cielo. Si has dejado de orar, tu voz no se escucha en el cielo. No están registradas tus oraciones en el cielo, porque ha dejado de hacerlo. Mateo 7:7, el Señor dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Estos tres elementos que menciona Mateo 7:7 están incluidos en la oración. Pedid, abre tu boca, pide, ora, busca. Pídele al Señor. Pide fuerza espiritual. Pide inspiración de Dios. Pide unción del Espíritu Santo de Dios. Pide poder de Dios. Pide que Dios te cubra. Pide que Dios envíe sus ángeles a tu derredor. Pide a Dios por cosas que enaltezcan tu vida espiritual, pero que honren también al Señor. Entonces, la experiencia de la oración. Digo con toda autoridad y sin temor a equivocarme, que es una responsabilidad personal de cada creyente el orar. Si usted no ora, y creo que no voy a ofenderlo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir con responsabilidad. Si usted no ora, es un acto de irresponsabilidad de su parte, porque orar es una responsabilidad personal. Cada creyente tiene que tener una vida de oración, de devoción, de hablar con Dios. En las 24 horas que tiene el día, ¿cuál es el tiempo que tú sacas para hablar, que tú apartas para hablar con el Señor? Si usted se ama verdaderamente, porque nosotros nos amamos. Si no nos amáramos, no funcionara el instinto de conservación de cuando tenemos una situación, buscamos la manera de resolverla, sea física, espiritual, emocional. Estamos ahí buscándole una solución. Entonces, si usted se ama verdaderamente, debe orar. Si usted como creyente, usted se ama y ama a Dios y se ama a usted, usted debe de orar. Si usted rehúsa orar, usted le está diciendo a Dios: yo no quiero hablar contigo. Yo no tengo interés de hablar contigo. No me interesa hablar contigo. Las cosas que me rodean son primarias y tú eres secundario. Porque hay muchas maneras de expresar y decir las cosas, y yo pienso que esta es una forma, una manera de expresar cuando nosotros somos irresponsables y no oramos
para nuestro bien personal, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestros hijos, para el bien de la sociedad, para el bien de la iglesia, para el bien del vecindario, para el bien del país. La Biblia nos manda a orar. Entonces es una responsabilidad de cada creyente orar. Pedimos oración porque oramos los unos por los otros como el Señor nos ordenó que oráramos los unos por los otros. Nos enseña la Biblia a orar los unos por los otros. Pero independientemente de eso, hay que crear una vida de oración personalmente. Porque usted no puede vivir dependiendo de la oración del otro si usted no hace la parte que le corresponde hacer como creyente. Y yo pregunto, sus luchas, sus batallas, ¿contra quién la está peleando? ¿Contra quién está usted luchando? Son contra fuerzas espirituales que gobiernan en los aires, contra el Dios de este mundo, principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Entonces, sus defensas, ¿dónde están? ¿Dónde residen? En hacer lo que Dios te ordenó, de orar sin cesar, de buscar su rostro, de buscar su poder, de buscar su gloria a través de la oración para estar fortalecido y poder vencer todas estas cosas. Hay cosas en la vida que cansan al ser humano. Hay muchas cosas que cansan y lamentablemente muchos se han cansado y han dejado de orar. Se han desanimado, han perdido el interés, han perdido el entusiasmo y la oración. Si quiere tener experiencias con Dios, experiencias espirituales con Dios, ora sin cesar, busca el rostro de Dios. Y yo te aseguro, no que creo, no que supongo, yo te aseguro de que va a tener respuesta y va a experimentar muchísimas cosas que no experimenta porque tu vida de oración está en el suelo. Tu vida de oración es pobre. Tu vida de devoción es cero, es nula. Dios es grande y es poderoso. No hay limitación para la oración. Todavía no han prohibido la oración. Y aunque la prohíban, podemos orar desde nuestro interior. Podemos orar en cualquier lugar en que estemos. ¿Cuál es la posición? ¿De qué manera se debe orar? ¿Cuándo se debe orar? ¿A qué hora se debe orar? ¿Qué posición tenemos que adoptar para orar? Mucha gente pierde el tiempo discutiendo estas cosas. Cuando uno se arrodilla, uno lo hace en señal de humillación. Pero si en caso que usted no pudiera arrodillarse y tuviera que estar en una cama, usted tiene boca, usted piensa, usted puede orar a Dios. Usted puede meditar y clamar al Señor. En cualquier lugar. Leía en una ocasión una historia de cristianos en solitarias, encarcelados por su fe, por su creencia, desnudos de pies en un cubículo pequeño donde apenas se podían mover, y ahí desnudos oraban y clamaban al Dios de los cielos. Hay cosas en la vida, dije, que cansan, pero la oración no debe de cansarte, no debe ser un peso, no debe de ser algo tedioso, no debe de ser algo que cuando
se llame para orar te sienta molesto. Es un gozo, es una alegría, pero la gente prefiere más los saltos, los brincos, las actividades, la música, los himnos, los ritmos y todas estas cosas antes que orar. Usted no vence al enemigo ni la fuerza del enemigo brincando, saltando, corriendo, ni con actividades. Es de rodillas. Los hombres de Dios se forman de rodillas, orando, buscando el rostro de Dios, pagando el precio de utilizar el tiempo. Usted sabe el tiempo. No voy a decir que usted le roba a Dios. No. El tiempo que se roba usted mismo cuando usted no busca el rostro de Dios. Y la desventaja que es para usted. Los vientos contrarios que soplarán contra usted y usted no tendrá fuerza para combatirlo. Todavía dije, no han prohibido la oración. La oración es un regalo de Dios, un privilegio de que podamos hablar con Él. Y los regalos se valoran. Los regalos que nos dan tenemos que valorarlos. Tenemos diamantes en nuestras vidas. La oración. Diamantes, la oración. ¿Sabe lo que es hablar con el Dios creador del universo? Eso es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Pero estamos muy ocupados, pero tan ocupados estamos en otras cosas que no tenemos tiempo para buscar el rostro de Dios. Y muchas veces cuando llegamos cansados por estar afanados, por estar ocupados, los afanes de la vida, nuestra conciencia nos martilla, nos está martillando, diciendo, se te fue otro día sin orar, se te fue otro día sin buscar el rostro de Dios. Ahí está la conciencia hablándonos, pero también el Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace entender dónde está nuestro interés de buscar a Dios, de fortalecernos, de tener experiencia con Dios. Porque las gentes quieren que Dios los use y que haga cosas con ellos, pero no pagan el precio. No hablan con Dios. No tenemos tiempo para hablar con Dios, pero tenemos tiempo para otras cosas. Y entonces, ¿es Dios ignorante? ¿Podemos engañar a Dios? ¿Podemos nosotros engañar a Dios? Imposible. Dios conoce nuestras excusas y sabe lo que se esconde detrás de cada excusa. Dios sabe cómo son nuestras vidas. Voy a decirlo de esta manera. Cuando usted no ora, usted es un ladrón. Y usted me dirá, me está ofendiendo que me está diciendo que soy un ladrón. Le estoy diciendo que es un ladrón porque se está robando usted mismo muchas cosas y muchos beneficios para su vida y la de su familia, la de su iglesia y su comunidad, cuando usted no ora. Cuando usted no habla con Dios, se está robando bendiciones, se está robando muchas cosas, se la está robando usted mismo. Usted pudiera ser más espiritual, usted pudiera ser más consagrado, usted pudiera estar más cerca de Dios, pero sin embargo, su negligencia, su dejadez de no hablar con Dios, lo mantienen en esa condición y vive pidiendo oración. Cristo sacó tiempo para orar y era un hombre ocupado en el ministerio por completo. ¿Por qué? Porque él sabía desde tiempo atrás. Porque cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón,
yo soy, el yo soy. Cristo estaba ahí incluido porque ha existido Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él sabía desde tiempo atrás lo que hizo Dios con Ana, que era estéril, y oraba, no salía del templo derramando lágrimas, hasta que Dios quebrantó la esterilidad de Ana y le concedió un hijo llamado Samuel, y lo dedicó a Dios, y fue juez, sacerdote, profeta, un hombre de Dios, producto de la oración. Elías se enfrentó contra el rey Acab y Jezabel, contra Baal y Acera y sus profetas, y los pudo vencer. Y oró y no llovió por más de 3 años. Y volvió y oró y vino lluvia sobre la faz, sobre el territorio que él había declarado que no habría lluvia. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oraba y buscaba el rostro de Dios. Y David era un joven que buscaba a Dios. Lea el Salmo 51, esa joya de salmo, pidiéndole perdón a Dios cuando pecó. Y venció al gigante Goliat con 5 piedras, pero lo venció en el nombre de Jehová. Esas gente tuvieron experiencia de lo que era la oración y cómo Dios responde a la oración. Y Cristo sabía esto de antemano y sacaba tiempo para orar. Madrugaba para hablar con su Padre Dios a sola. Madruga usted para hablar con Dios cuando esos momentos de sueños están tan sabrosos que usted no quisiera desarroparse. Saca tiempo para hablar con Dios. Por muy ocupado que esté, reciba este consejo, esta amonestación. Saque tiempo para orar. Saque tiempo para orar. Aún en su trabajo, cuando usted tiene media hora para el almuerzo, lo que llamamos en Estados Unidos lunch, de esa hora, coja 10 minutos y apártese y ore. Pero no deje de orar, por más ocupado que esté. La oración no es solo para pedir, para entrar en lo que muchos llaman pedidera. Quiero que me dé un carro. No ore solamente pidiendo. No. Ore porque usted tiene una vida espiritual. Usted tiene familia. Usted tiene un enemigo que lo ataca. Usted tiene tentaciones. Usted tiene problemas. Hay muchas cosas que atacan su vida. Entonces, la oración es el instrumento, vuelvo y repito, que Dios ha provisto para nosotros luchar. En la oración no es solamente para pedir dame y dame y dame. En la oración debe haber alabanza. ¿Y por qué debe haber alabanza? Alabar a Dios de rodillas. Mi alma te alaba, como decía el salmista. Mi alma tiene hambre, tiene sed de ti. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. Decía el salmista, oh alma mía, alaba a Jehová tu Dios. Oh alma mía, alaba a Dios. En la oración, cuando va de rodillas, debe de haber alabanza. No es tan solamente en la iglesia, cuando está cantando con el grupo de oración, cantando himnos, cantando salmos, cantando canciones. No. Usted de rodilla delante de Dios en la oración incluya alabanza. En el Apocalipsis 4, 10 y 11, la Biblia habla de 24 ancianos que vio Juan, y los 24 ancianos alababan a Dios.
Cuando ore, alabe a Dios. No deje de alabarle a Dios. Dígale lo que le gusta de Dios. Dígale: Señor, me gusta tu misericordia. Dios, mi alma te alaba, Dios, por tu amor. Me gusta lo bueno que tú eres. Me encanta, Señor, que tú nunca me desamparas. Me gusta, Señor, que tú siempre me oyes. Dígale a Dios todas las cosas que a usted le gustan de Él y por qué usted admira a Dios. Dígale al Señor por qué usted lo admira, porque es tu Salvador, tu perdonador, tu ayudador, el dador de la vida, el que tiene misericordia de ti, el que te suple el aire que respira. ¿Qué te llama la atención de Dios? A mí me llama la atención de Dios todo. Es misericordioso, es amoroso. Dios es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Y Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Démosle gracias por nuestra familia, por nuestras amistades. Demos gracias a Dios por todo. Tenemos razones para estar agradecidos. Digámosle a Dios en oración: estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados, porque tú nos has perdonado, porque cada día nos perdona, porque nos ayuda, porque nos da fuerza para trabajar, porque nos provee los alimentos, nos provee el techo, nos viste. Gracias, Señor. Te agradecemos todas estas cosas. Escribe en un papel las cosas buenas que le han pasado en este día, en esta semana, el mes que pasó. Escriba todas las cosas buenas que Dios ha hecho con usted. Y mire a ver si usted no tiene que agradecerle a Dios y de rodillas darle gracias y decirle: mi alma te alaba y te doy gracias por todas las cosas que tú has hecho por mí, por mi familia, por mi iglesia, por mis vecinos, por los cuales yo oro, si es que usted ora. Cuando oramos, vemos las bendiciones y rechazamos los problemas. Cuando usted ora, mira todas las cosas posibles de resolver y no se enfoca solamente en los problemas. Cuando usted está orando con confianza, usted no mira los problemas, usted está mirando al Dios que soluciona los problemas. Usted está mirando la solución a su problema. Dios nos permite pasar por situaciones y es la preparación, el camino a la victoria, el camino al éxito. No deje de orar. Ore sin cesar, como dice el apóstol San Pablo. Cuando oramos, veremos la bendición de Dios y le diremos a los problemas: échense a un lado, que el que está conmigo es todopoderoso. El que está conmigo no me dejará en vergüenza. El que está conmigo me da fuerza. El que está conmigo es mi ayudador. Oramos para enfrentar problemas, para físicos, espirituales y emocionales, porque hay muchos debilitados y enfermos, y la Biblia nos manda a orar por los enfermos, ungirlos con aceite, orar por ellos, y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. La oración, si usted ora, va a tener experiencias con Dios, y su nivel espiritual, su comunión, su relación con Dios se va a fortalecer y va a crecer. Abra su corazón y desahóguese con Dios. ¿Y cómo usted lo hace? Orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Pero las cosas cambiarán orando. Las cosas negativas, todos los obstáculos, Dios lo convierte, Dios lo cambia para que sea una victoria en tu vida.
Oramos para resistir las tentaciones. La tentación de hacer lo que está mal. Pablo dijo que el bien, el mal estaba ahí presente y que él hacía lo que no quería hacer. Pablo hacía lo que él no quería hacer. Somos tentados a hacer cosas y ser tentado no es pecado, pero tenemos que orar para vencer las tentaciones. Hay hombres que tienen sus ojos puestos en mujeres de Dios y mujeres que están casadas, como hay mujeres también que lo tienen. Y hay cosas que nos llaman la atención a hombres y a mujeres, pero nosotros, cuando oramos a Dios, estamos cerca de Dios. Podemos resistir las tentaciones y huir de las tentaciones, no jugar con las tentaciones, porque si jugamos con ellas, podemos caer. Oramos porque queremos serle fiel a Dios. No queremos ser infieles a Dios. Si somos fieles, Él es fiel. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces oramos para que Dios nos ayude a serle fiel. Hay mucho entretenimiento dañino hoy día, a través de la televisión, del cine, a través de muchos medios, entretenimiento que son dañinos, y ahí se nos va el tiempo que tenemos que dedicar a Dios. Si quieres tener experiencia de lo que es la oración, dedícate a orar, porque de oída, oyendo lo que es la oración, tú no vas a tener experiencia. La vas a tener cuando te dediques a orar. Entonces, sigue el consejo que da Pablo. Sigue, orar sin cesar, que no es una opción, es una responsabilidad y es un mandato del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y oramos en este momento para que Dios ponga espíritu de oración en tu vida y te dedique a buscar el rostro de Dios. Señor, mira a todos aquellos que están mirando y escuchando. Dios mío, pon espíritu de oración para que puedan orar, hablar contigo, buscar tu rostro y tener experiencias grandes y poderosas y poder hablar y decir lo que es la oración y los resultados que la oración tiene. Dios les bendiga grandemente, y si no ha conocido a Cristo, hoy es un día especial para entregarle tu vida a Dios y decirle: Señor, perdóname y recíbeme como tu hijo, como tu hija. Perdona mis pecados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor.